por el primero. ¿Cómo está eso del antes, el durante, el después del arte? ¿Por qué será relevante en esta serie? Bien, en general nos enseñan, y aquí voy a citar a la RAE, que el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Sin embargo, a esta definición le falta desde la perspectiva de Hans Belting, pero también desde la perspectiva de un historiador estadounidense llamado Larry Shinner, le falta un detalle, porque dirán que aquello que nosotros conocemos como arte se produjo como tal en Europa a lo largo del siglo XVIII, si bien retomó algunas ideas y prácticas de la antigua Grecia y después de la Italia renacentista. En otras palabras, ellos sugieren que el arte como idea, como constructo, puede estar relativamente fechado a lo largo del siglo XVIII. Esto no significa, en buena medida, que antes del siglo XVIII no se generaran productos que nosotros a la fecha consideramos artísticos. En ese sentido pienso ahora en las famosas cabezas olmecas, en la Mona Lisa o en la magnífica Asunción de Miguel Cabrera. Sin embargo, cuando fueron creadas estos productos, no tenían como tal una función únicamente estética o artística, sino que buscaban cumplir funciones religiosas, funciones políticas, funciones sociales. En el caso del arte mesoamericano, a veces son funciones que tienen que ver con la astronomía, entre muchas otras cosas. A este periodo, donde los objetos se producen para estas funciones no necesariamente artísticas, le van a llamar antes del arte. Y después, a lo largo del siglo XVIII, pero ya después, bien entrado el siglo XIX y sobre todo el XX, hasta más o menos por ahí de 1970, correrá el periodo del durante el arte, que es cuando el arte se constituyó como una categoría con derecho propio y los artistas, aquí sí ya serán llamados artistas, comenzaron a realizar objetos con la intención, en cierto grado, de llevarnos a una experiencia estética. Es decir, estos objetos a nosotros nos llevarán a la fascinación, a la angustia, al éxtasis, a la inquietud, entre muchísimas otras experiencias humanas. Es decir, en síntesis, a este periodo se le llamará durante el arte. Bueno, y la etapa del durante el arte también corresponde a aquella donde muchos museos, salones, galerías abrieron sus puertas y dieron entrada a figuras que hoy en día reconocemos y que son muy importantes, como Dalí, Diego Rivera, los impresionistas, entre varios otros. No obstante, y justo en la entrada del desarrollo del arte contemporáneo acontecido a finales del siglo XX, después de la bomba atómica y muy cerca de la distribución de Internet, hubo un cambio en los modos de producción del arte. Aquí no quisiera yo dejar de mencionar que no se tratará en la etapa del después del arte, que ya no existan los artistas o que el arte haya muerto, sino que un paradigma, entendiendo al arte como un paradigma, finalizó y comenzó a surgir otro, donde la producción de imágenes ya no recaía únicamente en las manos de unos cuantos, es decir, en las manos de los artistas, sino en muchísimas otras personas, ¿no? Que tenían nuevas preocupaciones y nuevas propuestas. Para entender esta etapa última, que es la del durante el arte, tendremos que tomar en cuenta también que hoy en día ya no nada más los artistas son los encargados de producir un montón de imágenes que día a día nos inundan y nos informan y nos divierten, entre muchas otras cosas, sino que comenzaron a circular a través de otros medios estas mismas imágenes, como la televisión, la prensa, los espectaculares y muy recientemente, claro que sí, las redes sociales. En ese sentido me gustaría insistir un poco para sintetizar la presentación del antes, el durante y el después del arte, que en buena medida son tres maneras de relacionarnos con el arte, pero también con las imágenes, a través de las cuales en una es más importante la relación religiosa o política o social, en el antes del arte, en el durante el arte la relación va a estar enfocada fuertemente en la capacidad expresiva y estética de los objetos, y en el después del arte la función más importante va a ser la de comunicar a través de los medios masivos de comunicación distintas ideas y por supuesto utilizando imágenes, videos y entre muchas otras cosas.
Y nuestra segunda herramienta, ya comentaba yo un poco que sería una derivación de la primera, nos ayudará a contextualizar en términos históricos, sociales, culturales, políticos, todas las manifestaciones artísticas, o bueno, buena parte de las manifestaciones artísticas. Si bien ya tenemos este esquema que incluye el antes, el durante y el después del arte, les propongo que debajo coloquemos unas 4 filas con los siguientes apartados. En el primer apartado colocaríamos los diversos personajes que están involucrados en la producción del objeto artístico. Pensemos que en el antes del arte se decía que eran artífices, aquellas personas que sabían hacer alguna técnica. En el durante el arte claramente serán los artistas. En el después del arte serán algunos artistas, pero también habrán otros personajes que están involucrados en los medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en la primera fila tenemos los personajes que animan todas las prácticas. En el segundo tendremos espacios para la difusión. Nuevamente en el antes podremos colocar las tumbas y los ajuares funerarios donde se guardaban muchísimos objetos de gran valor. En el durante estarían los museos, las galerías, las revistas de arte. En el después del arte siguen estando las galerías, pero cada vez hay más relevancia de las redes sociales, las cuentas de Instagram, entre otras cuestiones, entre otros formatos donde se distribuyen imágenes. En la tercera fila tendríamos los medios, técnicas, formatos, modos de producción, ¿no? Nuevamente en el antes del arte, pensemos un poco, se me ocurre en la cestería, técnicas que son mucho más manuales, donde la mano del hombre, de la mujer está en todo momento visible. En el durante el arte siguen estando presentes estas técnicas manuales, pero empiezan a desarrollarse nuevas tecnologías, ¿no? Una de las primeras tecnologías fue el óleo, pero después pinturas industriales, entre muchas otras técnicas o materiales. En el después del arte tendremos pues la digitalización. Y en la cuarta fila tendríamos esta cuestión del contenido o de los términos puntuales para describir estos objetos artísticos. Nuevamente en el antes del arte habrá un contenido profundamente religioso y político. En el durante el arte el contenido seguirá siendo político, pero también acompañado por una cuestión estética. Y en el después del arte el contenido también seguirá siendo político, pero animado por una gran cantidad de contenido visual que se distribuye en las distintas plataformas digitales. Bien, espero que con esta breve introducción a las herramientas que procuraremos utilizar en los siguientes episodios haya sido suficiente. Les recuerdo que estas presentaciones se transmitirán todos los miércoles de conversatorios a las 6 de la tarde en las redes oficiales de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa y del Instituto Veracruzano de la Cultura. Les agradezco mucho su estancia. Muchas gracias y nos vemos pronto.